Hola queridos y queridas y bienvenidos a este nuevo video. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo nuevamente. El día de hoy vamos a estar hablando de otros temas y otras historias también un poco raras y perturbadoras que de pronto te pueden ayudar a que cuando estés haciendo tus aseos, tu orden de la casa, estés cocinando o vayas de camino para el trabajo, lo que sea, te entretengan mientras te voy narrando cada una de estas historias. Así que nada, los dejo con el video, espero les guste demasiado. Recuerden darle like, suscribirse y comentar. Y ahora sí vamos a comenzar con este video. Esta primera historia se llama Mi compañero de trabajo tenía una libreta un poco rara. Bueno, así que iniciando con todo esto, Alicia estaba ejerciendo sus prácticas en una clínica psiquiátrica. Ella estaba cursando un técnico en psiquiatría. Así que pues ella le dieron la oportunidad de ingresar a este centro clínico para que pues pudiera realizar como sus prácticas, estar un poco más al contacto de lo que vendría siendo esta vocación a la que ella se iba a dedicar el resto de su vida. O bueno, era lo que ella pensaba, ¿no? Así que nada, era un lugar muy amable, todos los que estaban ahí eran personas de la misma edad, sus compañeros, y también las personas, los pacientes que estaban en esta clínica, eran personas también de una edad muy como parecida, estaban entre los 30 a los 40, 50 años, y pues era un ambiente bien, a pesar de que era un lugar psiquiátrico que pensarían como que, wow, va a ser una locura, algo así, no. En realidad todo era una gente muy controlada, todos la pasaban bien y estaban ahí como viviendo este momento de prácticas que yo creo que más de alguno hemos vivido y que es súper interesante, ¿no? Se experimentan muchas cosas, siempre estamos como con esa ganas de querer saber aún más, de esa mente abierta y bueno, así que estaban en ese punto. Pero bueno, como todo siempre, cuando se ingresa a estas empresas y no solamente a las clínicas o lo que tenga que ver con el tema de la salud, sino a otras empresas, usted conoce un poco más de cómo es esta estructura que manejan en esta empresa. Así que a ella no le gustaba mucho cómo era eso que ellos manejaban porque parecía más como un plan de suscripción y muchas veces a veces no ayudaban al 100% a los pacientes. Solamente ellos querían que pagaran esta mensualidad porque de eso era lo que vivían. Entonces, el modelo de negocio era pagar la mensualidad, ir a citas cada 2 meses en caso de que usted tuviera pues que ser un paciente en el que podía estar en su casa. Y los otros pacientes que estaban ahí, pues igual pagaban su mensualidad, les daban como las atenciones, pero no les daban como una atención personalizada para de verdad erradicar o por lo menos controlar el problema que tuviera esta persona sí, como más independiente por cada persona que estaba ahí, paciente. Pero bueno, la gente obviamente necesitaban una ayuda, era como el lugar donde estaban, les brindaban una atención, les hacían sentir que sí podían confiar en esa clínica y que estaba todo bien. Así que la gente pues decidía obviamente seguir ahí, fingir que todo estaba bien y que pues solamente dándoles medicamentos y dopando a la gente o haciendo alguna otra cosa pues era lo correcto. En ese punto ingresa lo que vendría siendo como esa persona clave de la que vamos a hablar. Así que Alicia tenía una amiga que se llamaba Jenny y Jenny era una de las enfermeras estrellas del centro. Todos los pacientes siempre hablaban de ella, la querían, estaban como muy contentos de estar ahí. Siempre que ella los atendía se sentían de maravilla, como si ella fuera parte también de la familia de ellos. O sea, no se notaba como esta brecha de un profesional y un paciente, sino que ella acogía muy bien a las personas. Y pues bueno, por consecuencia también pasaba lo mismo con los compañeros de el área. Así que Alicia y Jenny esa tarde ellos decidieron irse a un poco más temprano de lo habitual para un local a comprar cosas navideñas y pues ellos dijeron como que bueno, vamos a ir. Alicia todavía le hacía falta hacer unas llamadas, porque ella tenía que hacer las llamadas como para agendar citas y el jefe de ella le dijo que no se preocupara, que las hiciera en la casa. Así que ella tenía el aplicativo en una tablet que pues era de la empresa. En ese momento se fueron para allá, estaban haciendo la fila, se fueron a comprar cosas de Navidad, estaban muy contentas y pues iban en el carro de Jenny. Jenny iba a llevar a Alicia a la casa de ella cuando finalizaran de hacer las compras, pero resulta que, pues, cuando ya compraron todo lo que necesitaban y estaban ahí como en eso, la fila estaba demasiado larga, así que Alicia le dice a Jenny que si le presta el auto mientras tanto
para que ella vaya haciendo las llamadas, porque sí creería que se iban a demorar como unos 20 minutos y en ese momento ella podía como aprovechar y hacer las llamadas que tenía. Entonces Jenny le dijo, sí, claro, ve, le dio las llaves y se fue ella hacia el auto de Jenny. Así que cuando Jenny ya ingresó al carro, se acomodó y todo, ella empezó a hacer sus llamadas, pero se le olvidó llevar algo para escribir. Así que medio de una llamada le dice al paciente, le dice, permítame un momento, voy a buscar un bolígrafo porque necesito tomar nota. Ella considera que no fue muy profesional de su parte decir esto, pero igual necesitaba tomar nota. Así que bueno, normal, ella pues se puso a buscar y encontró en la guantera del carro de Jenny eh, un bolígrafo y un cuaderno. Ella, pues, obviamente decía como que qué falta de respeto yo ponerme a escribir, pero lo necesito, así que le voy a decir después a Jenny como que, ay, mira, cogí tu cuaderno y voy a estar escribiendo, pues, las cosas que tenía sobre las llamadas, discúlpame, no leí nada más, que eso era lo que ella pensaba, nomás abrir una hoja en blanco y escribir. Cuando Alicia ya tomó lo que vendría siendo la libreta, el cuaderno, ella empieza a escribir normal, bla, bla, pero entonces llega un punto en el que ya como que la conversación de los clientes solamente es que ella tiene que escuchar y ella empieza a hojear un poco como este libro, cosa que había dicho que no iba a hacer, pero la curiosidad mató al gato. Así que bueno, ella empieza a mirar y nota que pues cada hoja tenía un nombre arriba, una dirección, un número de teléfono, pero le parecía muy, pero muy familiares los nombres que estaban escritos. Y ella como que no entendía y se puso a hojear más y más y más. Y resulta que sí, coincidencialmente estaban ahí escritos todos los nombres de los pacientes que ellos tenían en la clínica. Ya se puso a leer un poco más, habían unos que solamente estaba el nombre, dirección y teléfono ya, habían otros que tenían en la dirección como muy especificado la de la casa azul, la de la casa con las rejas negras, la casa que tiene una cancha de baloncesto, como que habían algunos que tenían unas especificaciones un poco raras que ella no entendía el por qué. Y pues, ¿por qué Jenny tiene que estar escribiendo la información de los pacientes en un cuaderno que es de ella, uso personal, mm, y que no sé, o sea, no tiene como ninguna información de trabajo o alguna información que diga como que está gestionando de pronto algo aparte y que pues sí o sí tiene que llevárselo para su casa? Para Alicia eso fue demasiado raro y súper como, o sea, ella no entendía qué sucedía en este momento. Así que ella dijo, pues no sé si contarle a Jenny, así que ella cogió, arrancó unas hojas de las que tenía, pues donde ella había escrito y ya, el momento vio que Jenny ya se acercaba, o sea, yo había terminado de apagar y ella guardó como pudo rápido la libreta, no le comentó nada al respecto, pero sí se quedó con esa curiosidad. Y entonces como que, no sé, de tanta cosa amable, de tanta buena vibra, de tanta amor y caridad y pues todo lo bonito que evoca Jenny, ella no sabe si de pronto hay algo malvado detrás de ella o pues solamente será imaginación de ella, coincidencia, no sé. Ok, ahora vamos con esa segunda historia. Esta historia se llama y se titula Comencé a recibir amenazas anónimas por correo. Scott nos cuenta que en el tercer año de universidad, él empezó a vivir solo, era como un complejo de edificios donde habitualmente vivían era puros estudiantes, jóvenes, adolescentes. Sí habían algunas que otras familias de verdad constituidas padre, madre, hijos, pero pues por lo general la mayoría eran jóvenes estudiantes. Para entrar a este complejo, todos tenían que tener la llave como de la entrada principal, que vendría siendo como las rejas. Así que pues siempre había bastante flujo de gente y pues entraba muchísima gente. Scott le tocaba a veces ir a lavar, había como un lavadero comunitario y entonces a veces iba un niño de quinto grado que se llama Brian y Brian iba con su mamá y entonces como que le pareció muy curioso y muy amigable a Scott y empezaron a hablar. Brian le contaba como cosas muy curiosas de que le sucedía en el colegio, en su día a día, con amigos, como cosas así de niño de quinto grado. Y pues ahora a Scott le gustaba mucho porque era como que recordar esos momentos cuando él también estaba pequeño y así. Y hablaban solamente en esos momentos en específico cuando él iba a lavar. Brian le solía preguntar constantemente a Scott que qué le pasaba.
Y Scott era como que nada, solamente estudio y ya, esa es mi vida. Así que bueno, era como una pregunta muy usual, pero pues nada le parecía muy inofensiva, como sin ningún problema. Un día Brian le dice que empezó a escribir y le gustaba escribir cosas de terror, cosas como muy subidas de tono, así como historias macabras, misteriosas, que si le podía pasar el correo para que él le pudiera pasar los escritos y que pues él le diera como su opinión de qué le parecía. Así que pues Scott le dijo, ok, sí, le dio el correo y dijo, no me parece ningún problema. Y empezaron a hablarse, él le mandaba lo que vendría siendo los escritos que hacía y pues para Scott eran un poco raros y pues aparte de que venían de un niño pues no tan pequeño, pero sí pequeño, así que como que bueno, o sea, está viendo mucho YouTube. Brian le mandaba cosas a él sobre payasos, asesinos, también le enviaba cosas como de terror. Y en ese momento ahí en esa ciudad estaban viviendo un caso un poco, pues no era un caso en general, eran varios casos de personas que se estaban haciendo pasar por payasos y que pues estaban haciendo y deshaciendo en la ciudad y sobre todo en el sector donde él vivía. Así que pues estaba un poco como también asustado y dijo, ok, de pronto pues el niño está como utilizando esa información para hacer su pasatiempo y pues normal, o sea, Scott respetaba este pasatiempo que le gustaba al niño, de vez en cuando le comentaba algo porque él no podía estar como todo el tiempo ahí contestándole los mensajes y los correos. Él leía y le comentaba algo al respecto y listo. Brian ya era un niño que había considerado a Scott como uno de sus amigos grandes, así que él dijo, pues voy a invitarte a mi graduación de primaria. Para Brian obviamente era muy importante porque era un logro que él estaba pues cumpliendo. Pero Scott estaba en esa etapa de la universidad, donde tiene que hacer parciales, los exámenes finales, como que tenía muchas cosas, aparte también trabajaba. Y él dijo, pues no voy a perder mi tiempo mediodía yendo para allá. Así que él pensó, pues voy a comprar una tarjeta de felicitaciones, una tarjeta de regalo, y pues para que él pueda ir como a cualquier dulcería y se compre los regalos o los dulces que él quiera según su conveniencia. Eso fue como lo más fácil que pues a Scott le pareció. Así que cuando Scott fue donde Brian, porque sí fue un momento, dijo pues que le entregó el regalo, ya pues normal, el niño lo recibió. Brian obviamente estaba contento porque había ido Scott, pero Scott se quedó menos de una hora, o sea, él solamente iba a entregarlo, felicitarlo y listo, hacer como el acto de presencia. La siguiente vez que se volvieron a ver, Brian no parecía muy contento, estaba un poco enojado. Así que, pues Scott le pregunta que qué le sucede. Y Brian le dice con un tono un poco así como serio y bravo, y le dice, pues solamente pasaste una hora conmigo y el resto de tiempo pasaste con tus amigos. A Scott le sonó como un reclamo y él dijo, ok, ¿qué está pasando? O sea, no entiendo, estaba un poco como confundido, así que trató de calmarlo y decirle que pues había tenido otras cosas y que pues, ok. Entonces Brian no se convenció y como que, ok, vamos a dejarlo así. Así que bueno, pasó eso y pues obviamente se seguían viendo ya cuando Scott seguía yendo a lavar. Y en esa próxima vez que se encontraron nuevamente, Brian le dice que lo quiere invitar a cenar, que pueden ir como amigos a cenar. Y entonces Scott le dice que no cree que vaya a ser posible ir a cenar. Así que pues Brian muy serio le dice que por qué no, que él solamente quiere conocerlo más. Pero no se lo digo como así de que niño, quiero conocerte más, no. Fue como un tono un poco más, a ver, amenazante. Así que Scott le pareció muy raro y lo peor es que la madre de Brian estaba ahí escuchando todo. Siempre que ellos hablaban, ella escuchaba todo. Y la madre no le pareció raro ni le pareció extraño, nada, ella como que solamente sonrió y siguió lavando. Pero, pues, Scott se le hizo muy raro. ¿Cómo es posible que un niño me diga esto? Como que tratando de que yo tengo sí o sí que hacerlo, que ir, porque él quiere conocerme más, que quiere conocer a más, o sea, es muy raro. Así que, pues, bueno, Scott siguió diciéndole que no, como y tratando de cambiarle el tema para que, pues, obviamente él no siguiera con lo mismo.
Scott ya empezaba a sentir un poco raro porque como que a partir de que él lo invitaba y que no quería las cosas, el niño como que sentía un capricho y quería que todo se le hiciera. Así que, bueno, pasaron como 2 meses y Scott se tuvo que mudar de esa casa porque ya había terminado como su curso y iba a ir a otra parte. Así que, bueno, él se muda y deja de tener como este contacto con Brian, lo bloquea de los correos porque también el envío de tanta, historias que creaba este niño eran extremadamente, pero obsesivos, o sea, enviaba todo el día, cada hora, cada tiempo, literal no paraba y siempre le enviaba información, información y textos y cosas mucho más asesinas y de terror y cosas así. Al pasar varios meses de que ya Scott se mudara, él no volvió a saber absolutamente nada de Brian, pero después de como unos 6 meses, él recibe una carta anónima y llegan a la casa de él. Y esta carta decía, es tan fácil encontrarte. Así que, pues Scott se queda un poco en shock, como que, ¿qué? ¿Cómo así? ¿Qué está pasando acá? ¿Quién me está encontrando? No entiendo. Pero bueno, él continuó con su vida, dijo, me están molestando. Ya, normal. No pensó en absolutamente nadie. Pero después, al mes siguiente, vuelve a llegar otra carta. Y esta carta decía, sé lo que hiciste. Es curioso cómo piensas que ya todo terminó. Ahí, pues Scott de verdad dijo, ok, empezó a atar cabos y notó que en la misma escritura que tenían estas cartas y la forma era la misma que utilizaba Brian cuando escribía sus relatos. Así que él dijo, ¿será que estoy como mal de la cabeza y me estoy inventando que un niño de sexto grado ya está acosándome? O sea, es un nivel grande, pero pues ok, vamos a tranquilizarnos y vamos a investigar un poco más. Scott se sintió ridículo llamando a la policía y contándole, pero era como esta necesidad de a ver qué está pasando, ¿no? La policía obviamente dijo que no podían hacer nada porque no se estaba infringiendo ninguna ley y que tampoco podían rastrear estas cartas. Y que pues también esas cartas eran algo muy usual porque la gente siempre llegaban como a este tipo de casos de que la gente se ponía a enviar cartas como de bromas o de cosas para, no sé, pues más que todo broma y hacer como un momento de mal gusto y que la gente se angustiara. Pero pues no dijeron nada más y que no podían hacer nada. Así que bueno, pasó así, nunca volví a ver como una tercera pues carta, no hubo ya ningún tipo de otra vez como de hostigamiento al respecto. Se esfumó, pareciera que solamente quería literal molestar, pero pues para Scott sí como que le generó bastante intriga y él considera que sí pudo haber sido este niño, solamente que pues obviamente no es como que se pueda investigar y rastrear estas cartas y pueda decir como él con certeza, voy a decir que es un niño de 11 años que me está acosando, porque pues no habían pruebas suficientes. Pero bueno, él espera que de pronto ese niño ya consiga sus amigos, su mentalidad haya cambiado o no sé, de pronto esté acosando a otras personas. ¿Qué les parece esta historia a ustedes, chicos? Espero les haya gustado demasiado. Recuerden darle like, suscribirse y comentar. Y nos vemos en el próximo video. Chaito.